El sol abrasador del desierto de Sonora se alzaba implacable, como un ojo furioso que no perdonaba sombra ni descanso. El polvo danzaba en torbellinos y el silencio solo era roto por el crujir de las botas de Jacinto Morales, un hombre cuya riqueza pesaba más en su alma que en sus bolsillos. Jacinto, con su sombrero de ala ancha y un traje negro que desafiaba el calor, caminaba delante de un carro destartalado. Dentro, sus 4 hijos, Enrique, Sofía, Tomás y la pequeña Clara, tosían y temblaban, sus rostros pálidos marcados por la fiebre que los consumía desde hacía semanas. La tuberculosis, decían los médicos de la ciudad, una sentencia que Jacinto no estaba dispuesto a cargar. El caballo, un corcel negro de mirada penetrante llamado Sombra, tiraba del carro con paso lento. Sus ojos parecían entender más de lo que un animal debería, y cada tanto giraba la cabeza hacia los niños, como si supiera el destino que su amo les tenía preparado. Jacinto no era un hombre cualquiera. Había construido un imperio en el norte de México con minas de plata y ganado, pero su corazón se había endurecido con los años. La muerte de su esposa, María, lo había dejado con una amargura que ni el oro podía curar. Sus hijos, enfermos y débiles, eran para él una carga, un recordatorio de su propia mortalidad. En su mente retorcida, el desierto era la solución, un lugar donde la naturaleza decidiría quién vivía y quién moría. Si sobrevivían, serían dignos de su nombre. Si no, que el viento se llevara su memoria. El carro se detuvo en un claro rodeado de cactus y rocas. El aire olía a tierra seca y desesperanza. Jacinto desató a Sombra del carro y lo llevó a un lado, murmurando algo que el viento se tragó. Luego, sin mirar atrás, se acercó a sus hijos, que apenas podían mantenerse erguidos. Bajen, ordenó con voz fría, como el filo de un cuchillo. Enrique, el mayor, de 17 años, intentó protestar. Su voz era débil, pero sus ojos ardían con desafío. ¿Por qué, padre? ¿A dónde vamos? Jacinto no respondió. Con un movimiento brusco, obligó a los niños a bajar del carro. Sofía, de 15, sostenía a Clara, de apenas 6, que apenas podía caminar. Tomás, de 12, tosía sin parar, su cuerpo frágil temblando bajo el sol. Jacinto señaló un punto en el horizonte, donde el calor distorsionaba el paisaje. Caminen hacia allá. Si son fuertes, encontrarán agua. Si no, que Dios decida. Clara sollozó, aferrándose a la mano de Sofía. Papá, no nos dejes. Suplicó, pero Jacinto ya había dado la vuelta, montando a Sombra con la agilidad de un hombre que no cargaba culpas. Enrique dio un paso adelante, tambaleándose. «Eres un monstruo», gritó, pero su voz se quebró en un acceso de tos. Jacinto no se inmutó. Espoleó a Sombra y el caballo, tras un momento de duda, obedeció. El sonido de los cascos se alejó, dejando a los niños en el silencio del desierto. Sombra, sin embargo, giró la cabeza una última vez, sus ojos fijos en los pequeños cuerpos que se desvanecían en la distancia. El primer día fue un infierno. Los niños caminaron hasta que sus piernas cedieron. Enrique cargaba a Clara sobre sus hombros, mientras Sofía y Tomás se apoyaban mutuamente. No había agua, solo el calor y el polvo que les quemaba la garganta. Al anochecer, se acurrucaron bajo la sombra de una roca, temblando de frío. Clara lloraba en silencio, y Sofía le cantaba una nana que su madre solía entonar. Enrique, con los puños apretados, miraba las estrellas, buscando una razón para no rendirse. No vamos a morir aquí, juró. No le daremos a ese hombre el lujo de olvidarnos. Mientras tanto, Jacinto cabalgaba hacia su hacienda, a 2 días de distancia. Su rostro era una máscara de piedra, pero en su interior, las dudas comenzaban a arañarlo. Había dejado a sus hijos para librarse de la carga, pero el peso no desaparecía. Sombra, en cambio, parecía inquieto. Cada tanto relinchaba o aminoraba el paso, como si quisiera volver atrás. Jacinto lo azuzaba con furia, pero el caballo no dejaba de mirar hacia el desierto. Al amanecer del segundo día, los niños estaban al borde del colapso. Clara apenas respiraba, y Tomás había dejado de hablar.
Sofía encontró un cactus y, con una piedra, logró extraer un poco de agua, pero no era suficiente. Enrique, con los labios agrietados, buscaba señales de vida en el horizonte. Fue entonces cuando vio una figura oscura acercándose. Al principio pensó que era un espejismo, pero el sonido de cascos confirmó que era real. Era Sombra. Solo. El caballo se detuvo frente a ellos, resoplando. En su lomo llevaba una bolsa de cuero que Jacinto había olvidado desatar. Dentro había una cantimplora con agua y un poco de comida seca. Los niños, incrédulos, bebieron con desesperación. Sofía acarició el hocico de Sombra, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú no nos abandonaste, ¿verdad?», susurró. Sombra relinchó suavemente, como si respondiera. Luego, con un movimiento decidido, se giró y comenzó a caminar en dirección contraria al horizonte que Jacinto les había señalado. Enrique, aunque débil, entendió. «Quiere que lo sigamos». Sin otra opción, los niños se apoyaron en el caballo, que caminaba con paso firme, como si conociera el camino. Horas después, llegaron a un pequeño oasis, un milagro de agua y sombra en medio del desierto. Los niños bebieron y descansaron, mientras Sombra montaba guardia, sus ojos siempre alerta. Pero la historia no terminaba ahí. Sombra, con una inteligencia que desafiaba su naturaleza, parecía tener un plan. Al tercer día, cuando los niños recobraron algo de fuerza, el caballo los guió hacia un sendero polvoriento que llevaba a un pueblo olvidado, San Isidro. Allí, una anciana curandera, Doña Luz, los acogió. Con hierbas y rezos, comenzó a tratar su enfermedad, aunque sabía que el tiempo no estaba de su lado. Mientras tanto, Jacinto llegó a su hacienda, donde sus hombres lo recibieron con reverencias. Pero algo había cambiado. Los rumores corrían como el viento, el hombre rico había abandonado a sus hijos en el desierto. Los vaqueros, que alguna vez lo respetaron, ahora lo miraban con desprecio. Jacinto, sin embargo, no podía escapar de la mirada de Sombra. Cada vez que intentaba montarlo, el caballo se negaba, pateando el suelo con furia. Una noche, incapaz de soportar el silencio acusador de su propia casa, Jacinto decidió regresar al desierto. No sabía si buscaba redención o simplemente confirmar que sus hijos habían perecido. Montó a Sombra, que esta vez obedeció sin resistencia, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ponía los nervios de punta. El caballo lo llevó directamente a San Isidro. Cuando Jacinto entró al pueblo, encontró a sus hijos vivos, aunque débiles, bajo el cuidado de Doña Luz. Los niños lo miraron con una mezcla de miedo y odio. Enrique se puso de pie, temblando, pero con la fuerza de quien ha enfrentado a la muerte. «No mereces llamarte padre», dijo, su voz cortante como un cuchillo. Jacinto, por primera vez en años, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Intentó hablar, justificar sus acciones, pero las palabras se le atoraban. Sombra, entonces, dio un paso adelante y relinchó con tal fuerza que todos en el pueblo se detuvieron. Fue como si el animal, testigo de todo, pronunciara un veredicto. Doña Luz, con la sabiduría de sus años, tomó la palabra. «El desierto no perdona, Jacinto Morales, pero a veces da segundas oportunidades. Tus hijos viven porque este animal tuvo más corazón que tú. ¿Qué harás ahora?» Jacinto, abrumado, cayó de rodillas. Por primera vez, las lágrimas surcaron su rostro curtido. «Perdón», susurró, pero sus hijos no respondieron. Clara, la menor, se acercó y tocó su mano, pero no había calor en su gesto, solo lástima. Los días siguientes fueron un torbellino. Jacinto intentó redimirse, llevando médicos y medicinas al pueblo, pero el daño estaba hecho. Los niños, aunque sobrevivieron, nunca volvieron a mirarlo como padre. Sombra, por su parte, se convirtió en una leyenda en San Isidro. Los aldeanos decían que el caballo había sido enviado por los espíritus del desierto para proteger a los inocentes. Jacinto vivió el resto de sus días en su hacienda, solo, con el eco de sus errores como única compañía. Sombra nunca más permitió que lo montara, y cada noche, el caballo salía al desierto, como si buscara algo que ni siquiera los hombres podían entender.
En San Isidro, los niños crecieron bajo el cuidado de Doña Luz. Enrique se convirtió en un hombre fuerte, Sofía en una maestra, Tomás en un poeta, y Clara, a pesar de su fragilidad, en una curandera como su protectora. Nunca olvidaron el desierto, ni a Sombra, el caballo que lo vio todo y lo salvó cuando el mundo los había abandonado. Y en las noches claras, cuando el viento cantaba entre los cactus, los aldeanos juraban que podían ver la silueta de un corcel negro galopando en el horizonte, llevando consigo los secretos del desierto y la memoria de un hombre que perdió todo por no saber amar.